El sonido de la ciudad parecía haberse apagado alrededor del tablero. Los autos seguían pasando. Los semáforos cambiaban. La gente caminaba, pero alrededor de Lucía y Héctor Beltrán. El mundo se había reducido a 64 casillas. Héctor movió su caballo con rapidez, casi con impaciencia. No estaba acostumbrado a que alguien, mucho menos una niña sin hogar, lo hiciera pensar. Lucía respondió sin levantar la vista en un alfil. Diagonal, limpia. Amenaza directa. Héctor parpadeó. Interesante, repitió. Aunque esta vez su voz no tenía burla. Uno de los periodistas se inclinó hacia su camarógrafo. ¿Está jugando en serio?, susurró. Eso parece a Lucía. Mientras tanto, no escuchaba nada. Cada jugada era una decisión tomada mucho antes, como si el tablero ya le hubiera hablado a alguien. Transmitía en vivo desde un teléfono. Luego, y otro en minutos, las redes comenzaron a llenarse de comentarios. ¿Alguien más está viendo esto? Esa niña juega demasiado bien. El tipo rico ya no se ríe. Lucía sentía la presión, pero no la temía. Había enfrentado cosas peores que una multitud. Hambre en frío. Miedo real. Un millonario incómodo no era nada comparado con eso. Héctor cometió su primer error en el movimiento 12. Fue pequeño, casi invisible, pero Lucía lo vio al instante en don Ernesto. Siempre decía, las personas poderosas pierden porque creen que no pueden perder. Lucía avanzó su torre en ataque doble. Un murmullo recorrió a los espectadores. ¿Eso fue un error?, preguntó alguien a Héctor. Se tensó. Se inclinó sobre el tablero. Revisó otra vez. No había vuelta atrás. Está bien, dijo. Nada grave, Pero su voz ya no sonaba segura. Mientras Héctor pensaba. La narración se desliza hacia el pasado. Lucía tenía 6 años cuando su madre la sentó frente a una mesa pequeña en un cuarto vacío. Si algún día no estoy, le dijo, piensa antes de moverte. Siempre. Su madre trabajaba limpiando oficinas de noche. Su padre nunca volvió. La calle llegó rápido. Cuando su madre enfermó, el mundo se volvió frío de golpe. El ajedrez llegó después. No como refugio mental. Cada partida era un lugar donde nadie podía tocarla. De vuelta al presente, Héctor levantó la mirada. ¿Quién te enseñó a jugar así?, preguntó, intentando sonar casual. Lucía no respondió de inmediato. Alguien que ya no tiene nada, dijo al fin. Por eso sabía cuánto valía pensar. Héctor tragó saliva. Por primera vez no supo qué decir. En movimiento 17 Lucía sacrificó una pieza en un caballo. El público contuvo la respiración. ¿Qué hace?, susurró alguien. Eso no tiene sentido. Héctor sonrió por reflejo. Gracias, dijo. Eso fue un error. Aceptó el sacrificio. 2 jugadas después, el tablero se cerró como una trampa. La reina de Héctor quedó atrapada en silencio absoluto. Luego, un murmullo creciente. No puede ser. ¿Lo planeó desde antes? Esa niña lo está destruyendo. Héctor se quedó inmóvil. Su mano tembló levemente sobre la pieza. Que las cámaras captaron todo. Por primera vez en su vida pública, Héctor Beltrán estaba perdiendo algo que no podía comprar. Respeto. Encontró la imagen. Esto es ridículo, dijo, alzando la voz. Es solo un juego. Lucía levantó la vista. Usted dijo que si perdía, compraba comida. La frase cayó como un golpe seco. Sencilla, directa, imposible de esquivar. Movimiento 22 ya que Héctor sudaba, se aflojó la corbata. Miró alrededor, buscando apoyo. No lo encontró. Todos estaban mirando a la niña. ¿Cuántos movimientos?, preguntó alguien del público. Un hombre mayor respondió en voz baja. 3. Máximo 4. Lucía. Lo sabían, siempre lo supo. Movimiento final. Ya que mate. Lucía retiró lentamente la mano. No sonrió. No levantó los brazos. Solo esperó. Héctor
Se quedó mirando el tablero, luego se recostó en la silla derrotado. En las cámaras estallaron en flashes. Nadie aplaudió al principio. El silencio fue total. Hasta que una persona comenzó, luego otra Han y otra Han. El aplauso creció, no como celebración, sino como reconocimiento. Héctor se levantó, Han caminó hacia Lucía. Han todos contuvieron el aliento. Cumpliré mi palabra, dijo Héctor, con voz rígida. Compremos comida. Lucía negó con la cabeza. No para mí, dijo, para todos los que duermen donde yo duermo. En el golpe fue brutal, la más fuerte que la derrota. Héctor la miró por primera vez. Realmente la miró. El ajedrez es un juego de silencio. No grita, no corre, no suplica, no. Sin embargo, en ocasiones puede gritar verdades que el mundo entero ha decidido ignorar en una ciudad donde los rascacielos reflejan el sol como espejos de orgullo y las banquetas esconden historias que nadie quiere mirar. Una niña sin hogar caminaba cada día con un tablero de ajedrez bajo el brazo. Las piezas no estaban completas. Algunas eran de plástico barato, otras ni siquiera coincidían entre sí. Pero para ella, aquel tablero era más que un juego, era comida, era dignidad. Y aquel día, frente a cámaras, trajes caros y risas crueles, un hombre que lo tenía todo decidió humillarla. No sabía que estaba a punto de perder. Mucho más que una partida. En la mañana amaneció gris, aunque no llovía. El tipo de gris que no viene del cielo, sino del cansancio acumulado en las paredes, en los rostros, en el aire mismo. La niña caminaba descalza por momentos, con unas zapatillas rotas colgando de su mochila. Se llamaba Lucía. Tenía 11 años. El cabello oscuro, siempre enredado. Ojos atentos, demasiado atentos para su edad. No pedía limosna. Nunca lo hacía. Se sentaba en una esquina específica del centro financiero, donde los ejecutivos cruzaban apurados, café en mano, mirando el reloj como si el tiempo fuera un enemigo personal. Lucía desplegaba su pequeño tablero sobre una caja volteada, acomodaba las piezas con cuidado casi ceremonial, luego levantaba un cartel escrito a mano: si me ganas en ajedrez, no pasa nada. Si pierdes, cómprame comida. Algunos se reían, otros seguían de largo, unos pocos aceptaban y casi todos perdían. Nadie le preguntaba de dónde había aprendido a jugar así. Nadie quería saberlo. Pero la respuesta era simple y devastadora. Lucía aprendió ajedrez en un albergue nocturno, uno de esos lugares donde las luces nunca se apagan del todo y los adultos hablan en susurros para no despertar traumas. Allí, un anciano llamado Don Ernesto, ex profesor de matemáticas, les enseñaba a los niños a mover las piezas. El ajedrez, decía, no se trata de ser fuerte, se trata de ver más lejos que el otro. Lucía veía lejos, demasiado lejos. Veía el hambre antes de sentirla, veía la humillación antes de que llegara. Veía las jugadas 3, 4, 5 movimientos adelante, porque en la calle, si no anticipas, pierdes. El automóvil negro se detuvo frente al edificio más alto de la avenida. Las puertas se abrieron como alas de metal pulido. Bajó Héctor Beltrán, multimillonario inversor, figura habitual en programas de negocios. Un hombre que sonreía solo cuando ganaba. En ese día había organizado un evento benéfico, al menos en apariencia. Cámaras, periodistas, discursos sobre mérito, esfuerzo y superación personal. Fue entonces cuando vio el cartel de Lucía. ¿Qué es eso? Trigger, ajustándose el reloj que costaba más que el albergue entero. Uno de sus asistentes se encogió de hombros. Una niña juega ajedrez por comida. Héctor rió. No una risa amable, una risa de burla. ¿Ajedrez? Ella dijo. Esto hay que grabarlo. Las cámaras se acercaron.
Los micrófonos se encendieron. Ann Lucía levantó la vista. ¿No sonrió? Ann no se encogió, solo observó. ¿Tú juegas ajedrez?, preguntó Héctor con tono condescendiente. Mira, niña, la vida no funciona así. Si no sabes jugar. No, Heiko, mira. Algunos rieron. Otros bajaron la mirada. A Lucía respiró hondo. Las piezas se mueven igual para todos, respondió con voz firme. Blancas o negras. Eso provocó más risas. Está bien, dijo Héctor en Juguemos Ann. Pero cuando pierdas, quiero que admitas delante de todos que esto es una tontería. Lucía asintió. Y cuando usted pierda, dijo, solo compra camisa. Eso es todo. Ann. Héctor sonrió. Ann, condescendiente en seguro de sí mismo, aceptó el tablero. Quedó entre ellos. En silencio, Ann Lucía tomó las piezas blancas. Movió el peón rey 2 casillas. Adelante, clásico en simple en perfecto. Héctor respondió rápido, sin pensar demasiado. Para él, esto era un espectáculo, no una batalla. Pero para Lucía, era supervivencia. Los 5 movimientos. Algunos comenzaron a notar algo extraño. Lucía no dudaba. No improvisaba. No miraba al público. Admiraba el tablero como si fuera un mapa de su propia vida. Héctor, en cambio, empezó a fruncir el ceño. Interesante, murmuró. Ya menos divertido. Las cámaras seguían grabando. El público crecía. Y nadie imaginaba que esta partida no solo iba a decidir una comida, sino a exponer una verdad que cambiaría muchas vidas. Las cámaras no se apagaron. Nadie se movió. Héctor Beltrán seguía de pie frente a Lucía, con el ruido del aplauso aún flotando en el aire como un eco incómodo. Nunca había sentido algo así. No era enojo, ni vergüenza completa. Era una grieta interna, una fisura que se abría en una imagen que él había construido durante décadas. Para todos, repitió en voz baja a Lucía. Asintió. Hay niños más pequeños que yo, dijo, y adultos que antes trabajaban y ahora no pueden. Todos comen menos que usted desayuna. Cada palabra era un espejo, y Héctor no podía apartar la mirada. Está bien, respondió al fin. Lo haremos. El público reaccionó con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Promesas así se hacían todos los días, cumplirlas era otra cosa. Esa misma noche, el video recorrió el mundo. No fue la jugada final lo que más se compartió. Fue la risa inicial de Héctor. La frase si no sabes jugar, no hay comida. Y luego, la derrota. En los titulares aparecieron uno tras otro. Multimillonario humilla a niña sin hogar y pierde en ajedrez la partida que expuso algo más que una derrota a 11 años. Sin hogar y más dignidad que un imperio. Lucía no tenía teléfono. No vio nada de eso. Ann dormía esa noche en el albergue, con el estómago lleno por primera vez en días. El penthouse de Héctor estaba en silencio. Demasiado grande, demasiado limpio. Ann encendió la televisión. En su rostro aparecía en cada canal analistas, comentaristas, expertos en ética empresarial. No es solo ajedrez, decía una mujer en pantalla. Es una metáfora del abuso de poder. Héctor apagó la televisión, se sirvió un whisky. No bebió por primera vez en años. No tenía ganas. Héctor no siempre fue multimillonario. Había crecido en un barrio obrero. Padre, madre y agatada. Recordaba claramente una vez, a los 12 años, cuando pidió comida en una tienda y el dueño se rió de él. Vuelve cuando tengas dinero. En ese día juró que nunca más estaría del lado del que piden. En algún punto del camino, había olvidado por qué. Al día siguiente, periodistas rodearon a su equipo. ¿Cuántos albergues recibirán comida? ¿Durante cuánto tiempo? Esto es solo una estrategia de imagen. Héctor observaba desde su oficina. En cada pregunta era una jugada más en una partida que ya no controlaba. Prepare un plan, ordenó finalmente. Uno real. Los asistentes se miraron entre sí.
sorprendidos. ¿En serio?, preguntó uno. ¿En serio?, respondió Héctor. Y quiero ver a la niña otra vez. Cuando Lucía se enteró de que el hombre quería verla, su primera reacción fue negarse. Los adultos ricos siempre quieren algo, dijo al coordinador del albergue. Luego desaparecen. El coordinador, un hombre cansado pero honesto, asintió. Esta vez puede ser distinto, dijo. Pero tú decides. A Lucía pensó en don Ernesto. En las palabras sobre ver más lejos. Está bien, dijo, pero no iré sola. A la sala de reuniones era enorme. Mesa de madera pulida, ventanas de vidrio. Lucía entró con el coordinador y una trabajadora social, Héctor. Ya estaba allí de pie. Gracias por venir, dijo. Sin cámaras. Esta vez no hay espectáculo. Lucía lo miró fijamente. ¿Va a cumplir?, preguntó a Héctor. No respondió de inmediato. Sí, dijo al fin. Y quiero hacerlo bien. Héctor colocó un tablero de ajedrez nuevo sobre la mesa. Quiero aprender, dijo. No yo. A pensar como tú. Lucía frunció el ceño. Pensar así duele, respondió, porque ves cosas que otros ignoran. Héctor asintió lentamente. Tal vez ya. Ishora. Los camiones comenzaron a llegar. A los albergues. Han comida caliente. Medicinas. Han ropa. No. Una donación simbólica. Un sistema en la noticia volvió a circular. Esta vez diferente. De la humillación a la acción. Una derrota que abrió puertas, pero no todos estaban convencidos. En redes, los comentarios se dividían. Es marketing. Solo lo hace por presión. Nadie. Así Lucía escuchaba los murmullos sin decir nada en ella. Sabía algo que los demás no. En las jugadas verdaderas no se anuncian, se ejecutan en una noche. Mientras acomodaba las piezas del tablero viejo, Lucía murmuró. El ajedrez no perdona. El orgullo. Don Ernesto la escuchó y sonrió débilmente. Ni la vida, añadió. La historia ya no pertenecía a Lucián. Eso fue lo primero que entendió. Su nombre comenzó a aparecer en titulares, debates, columnas de opinión. Personas que nunca la habían visto discutían quién era, qué representaba, qué debía hacer. Es un ejemplo de meritocracia, decían algunos. Es prueba de la desigualdad, respondían otros. Lucía no se sentía ninguna de las dos cosas. Seguía siendo una niña que había dormido en el suelo frío. La noche anterior la carta llegó al albergue en un sobre grueso, con letras elegantes. Un torneo nacional de ajedrez infantil. Quieren que participes, dijo el coordinador. Con todo pagado. Lucía miró el sobre como si fuera una trampa. ¿Y si pierdo?, preguntó. Entonces pierdes, respondió él. Como todos. Lucía pensó en algo distinto. No quieren que juegue, dijo. Quieren que gane. Mientras tanto, Héctor enfrentaba una tormenta distinta en inversionistas incómodos, socios molestos, consejos legales. Te estás desviando, le dijo uno. Esto no es negocio. Nunca lo fue, respondió Héctor. Entonces es un error. Héctor recordó el tablero. La trampa en el jaque mate inevitable. Los errores se corrigen, dijo. Las cegueras no. Todos celebraban el cambio. Una fundación rival comenzó a atacar públicamente el proyecto de alimentos. Es un circo, decían. Usan a una niña como escudo. Lucía. Escucho eso en una radio vieja del albergue. Tal vez tienen razón, dijo. En voz baja. Don Ernesto negó lentamente. El mundo siempre acusa al peón que llega lejos, respondió. Porque recuerda a los reyes que también pueden caer. Lucía nunca había salido de la ciudad. En el autobús al torneo le parecía otro planeta. Ventanas limpias, asientos suaves. Silencio. Los otros niños hablaban de entrenadores, aplicaciones, rankings. Lucía observaba. No se sentía inferior. 6 en sola. En la segunda ronda perdió. Un error mínimo, una distracción. El niño frente a ella sonrió. Nervioso. Juegas muy bien, dijo. Lucía asintió. Pero al levantarse,
Sintió algo nuevo, vergüenza no por perder. Por sentir que había fallado a otros, Héctor seguía el torneo desde lejos. Cuando supo que Lucía había perdido, su equipo se tensó. La narrativa. ¿Comenzó a alguien? Basta, interrumpió Héctor. Ella no es una historia, es una persona. Silencio. Esa noche, Héctor llamó al albergue. Lucía atendió. Perdí, dijo ella, antes de que él hablara. Yo también perdí muchas veces, respondió Héctor. La diferencia es que a mí nadie me observaba. A Lucía cerró los ojos. No quiero ser un símbolo, dijo. Entonces no lo seas, respondió él. Sajón, eso es más raro. Lucía volvió al torneo al día siguiente. Jugó sin pensar en cámaras, sin pensar en titulares. Solo en el tablero. Ganó. Perdió. Aprendió. Mientras tanto, el programa de alimentos crecía. Otros empresarios se sumaban, algunos por presión, otros por convicción. Héctor no los juzgaba. No importa por qué lleguen, decía, importa que se queden. Lucía comenzó a decir algo nuevo a los niños del albergue. No todos los tableros son justos, pero todos exigen pensar en los niños. Escuchaban, no. Todos entendían, pero algo se quedaba. Ser observada. Cansa. Lucía empezó a sentirse agotada. Triste sin razón clara. Molesta con facilidad. La trabajadora social lo notó. No puedes cargar con todo, le dijo. Ni siquiera los adultos pueden. Lucía no respondió. Sabía que era verdad, pero no sabía cómo soltar esa noche. Lucía guardó el tablero no para siempre. Solo por un momento. Se acostó sin jugar, miró el techo y por primera vez, desde hacía años, se permitió no pensar en la próxima jugada. La visibilidad tiene un costo. Lucía lo descubrió una tarde cualquiera, cuando regresaba del albergue con una bolsa de pan bajo el brazo. No había cámaras, no había periodistas, solo ella y la calle. Campeona, dijo una voz desde una esquina. 3 adolescentes mayores, risas incómodas, miradas que no eran curiosas, sino duras. Ahora juegas ajedrez con ricos, continuó uno. ¿Ya no eres como nosotros? Lucía no respondió. Aprendió hacía tiempo que algunas provocaciones buscan miedo, no palabras. Siguió caminando. Uno de ellos escupió al suelo. No te olvides de dónde vienes. Lucía no se olvidaba. Ese era el problema en esa noche. El coordinador del albergue llamó a Héctor. Está empezando a ser peligroso, dijo. No puedo use. Por ella. Héctor escuchó en silencio. La exposición trae reacciones, continuó el coordinador. No todas buenas. Héctor apretó la mandíbula. No voy a desaparecer, dijo, pero tampoco voy a usarla como escudo. Entonces, ayúdenos a protegerla, respondió el coordinador. No condena. Con estructura. La propuesta fue simple y profundamente incómoda para muchos. Un centro comunitario permanente. Educación. Comida. Ajedrez. Sí, pero también lectura. Apoyo psicológico. Formación real. Eso no es caridad, objetó un asesor. Es responsabilidad social estructural. Es caro. Exacto, respondió Héctor. Por eso nadie quiere hacerlo. La junta directiva fue brutal. Estás comprometiendo la imagen corporativa. Esto no es nuestro rol. Estás politizando una anécdota. Héctor escuchó todo. Luego habló. Yo crecí pidiendo y juré no volver a hacerlo. Hoy entiendo que ese juramento me convirtió en alguien que se ríe de los que piden. Eso sí es una anécdota vergonzosa. En silencio. El proyecto sigue, concluyó. Con o sin ustedes. Lucía no quería admitirlo, pero tenía miedo no del tablero, no de perder, miedo de que todo esto terminara de golpe, miedo de que la promesa fuera otra ilusión. Se lo dijo a don Ernesto una noche. Cuando todo se mueve, dijo, siento que el suelo no existe. Don Ernesto asintió. El ajedrez enseña algo cruel, respondió.
No hay casillas seguras para siempre. El primer mensaje llegó por correo electrónico a la fundación luego. Otro luego uno escrito a mano, dejado en la puerta del centro en construcción. Dejen de jugar a salvadores. Nadie firmó. La policía tomó nota. No prometió mucho Lucía, no vio los mensajes, pero sintió el cambio en los adultos en tonos más bajos. Miradas tensas, Héctor decidió hablar con ella no como empresario, no como benefactor, como alguien que también había tenido miedo. Esto se está volviendo difícil, dijo, y podría empeorar. Lucía lo miró fijamente. ¿Se iba a render?, preguntó. La pregunta no era acusación, era prueba. No, respondió Héctor, pero necesito saber si tú quieres seguir. Lucía respiró hondo. No quiero ser la cara, dijo. Quiero ser parte. Héctor sonrió apenas. Eso cambia todo. Decidieron algo nuevo. Lucía dejaría de aparecer en eventos públicos. Otros niños participarían. El proyecto dejaría de llevar su nombre. Los símbolos se rompen fácil, dijo ella. Los equipos no sin cámaras, sin discursos grandilocuentes, abiertas. Meses, olor a comida caliente en Lucía. Entró despacio. Vio niños jugando ajedrez, otros leyendo, algunos simplemente comiendo en silencio. No era perfecto, era real. Lucía se sentó frente a un niño pequeño. ¿Sabes jugar?, preguntó él. Un poco, respondió. Jugaron. Lucía perdió a propósito. El niño sonrió como si hubiera ganado el mundo, pero el sistema no se rinde. Fácil en una auditoría inesperada. Trabas legales. Permisos congelados. Esto no es casual, dijo el coordinador. Héctor lo sabía. El poder no odia perder, respondió. Odia quedar expuesto contra todo consejo. Lucía pidió la palabra en una asamblea comunitaria. No había prensa, solo vecinos. No vengo a inspirar, dijo. Vengo a decir que no queremos favores. Queremos reglas claras. La sala quedó en silencio. Si el tablero está inclinado, continuó. No es una derrota personal, es una trampa. Las palabras circularon lentas orgánicas. Profesores se ofrecieron. Cocineros. También, un exabogado sin trabajo ayudó con los permisos. El tablero empezó a nivelarse un poco esa noche. Lucía sacó el tablero viejo, colocó las piezas. No para jugar, para recordar. A veces, susurró. Ganar no es dar jaque mate, es no abandonar la partida. El aviso llegó sin dramatismo un documento oficial sellos lenguaje frío. El centro comunitario debía suspender actividades temporalmente por irregularidades administrativas temporalmente. Todos sabían lo que significaba. Es jaque, dijo el coordinador. Dejando el papel sobre la mesa, Héctor lo leyó en silencio. No, respondió. Es una amenaza de jaque. Todavía hay tablero. La noticia se filtró rápido. Padres confundidos, niños asustados, voluntarios furiosos. ¿Nos van a cerrar?, preguntó una niña. Lucía estaba allí. Se agachó a su altura. No tan fácil, dijo. Todavía no han ganado esa noche. En una sala prestada, se reunieron todos, no inversionistas, no políticos, personas. No podemos ganarles en su terreno, dijo alguien. Ellos tienen abogados. Lucía escuchaba en silencio. Entonces habló. El ajedrez no se gana imitando al rey, dijo. Se gana usando al peón que nadie ve. Las miradas se volvieron hacia ella. La propuesta era peligrosa. Exponer todo en documentos, presiones, llamadas, hacerlo público. No como denuncia, como verdad documentada. Nos van a atacar, dijo el coordinador. Ya lo hacen, respondió Lucía. Solo que en la oscuridad. Héctor cerró los ojos un segundo. Si hacemos esto, dijo, no hay vuelta atrás. Nunca la hubo, respondió Lucía. Durante horas revisaron archivos, correos, contratos, registros.
Nada ilegal en el centro. Pero sí en los intentos de cerrarlo, han presiones cruzadas, intereses inmobiliarios, molestia por un espacio que no generaba ganancia. ¿No les molesta que ayudemos?, dijo alguien. ¿Les molesta que no dependamos de ellos? Decidieron grabar, sin edición grandiosa, sin música épica, Lucía frente a la cámara. No estoy aquí para inspirar, dijo. Estoy aquí porque quieren cerrar un lugar donde la gente come, aprende y piensa en pausa. Si eso es irregular, entonces el problema no es el centro, es el tablero. El video salió a las redes a las 6 de la mañana, a las 7, ya estaba en todas partes, no por la niña, por los documentos, por las pruebas, por la claridad brutal. Periodistas investigaron, organismos pidieron explicaciones, funcionarios negaron demasiado tarde. El silencio ya no era opción. Héctor recibió una última oferta: retire el video, cierre el centro, salga limpio. Héctor miró a Lucía. ¿Qué pasaría si perdemos?, preguntó él a Lucía. Respondió sin dudar. Perder no es desaparecer, es rendirse sin pelear. Héctor colgó. Las órdenes de cierre fueron suspendidas. No por bondad, por exposición. Una comisión independiente se anunció en el centro, siguió abierto. Por ahora no hubo celebración, solo cansancio. Lucía se sentó en el suelo del centro. No se siente como ganar, dijo. Héctor se sentó a su lado. Nunca lo hace, respondió. Ganar, de verdad, solo deja espacio para respirar. Un niño se acercó a Lucía con un tablero. ¿Me enseñas?, preguntó Lucía. Sonrió apenas. Claro, dijo. Pero primero come. No todos los responsables cayeron. Algunos se movieron, otros se escondieron. Pero algo había cambiado. Ya no podían fingir que no existía esa noche. Lucía caminó sola, sin miedo, con cautela. Miró las luces de la ciudad. No gané por ser mejor, pensó. Gain por no me fui. Lucía imaginó el tablero, el peón, avanzando, casilla por casilla, no para convertirse en reina, para abrir camino. El ruido no duró para siempre. Las redes encontraron otra historia. Los titulares cambiaron. Las cámaras se fueron, y entonces quedó lo más difícil. La vida diaria. El centro comunitario abrió cada mañana, como siempre. Sign trending topics. Solo puertas que se abrían. Pasaron los meses. El proyecto sobrevivió porque dejó de depender de una sola persona. Había reglas, responsabilidades compartidas. Eso lo volvió menos espectacular y más resistente. Las cosas que duran, decía el coordinador, nunca parecen heroicas. Héctor dejó de ser el centro. Seguía apoyando, seguía resolviendo problemas, pero desde atrás. Renunció a un consejo directivo, perdió contratos, ganó enemigos. ¿Valió la pena?, le preguntaron. Una vez pensó en la risa inicial, en el silencio posterior. Sí, respondió, porque ahora sé cuando callaran. Lucía cumplió 12 años, luego 13. Ya no dormía en el albergue, compartía una habitación pequeña con otras niñas. No era perfecto, pero era seguro. Seguía jugando ajedrez. Menos torneos, más enseñanza. No quiero ser la mejor, decía. Quiero que nadie tenga que jugar por comida. Otros barrios copiaron la idea. No, el nombre. No, la HISTORIA. La estructura, centros pequeños autónomos, imperfectos. Eso los hizo humanos. Una tarde tranquila, Lucía jugó con don Ernesto en Lenton sin público. Don Ernesto perdió a propósito, dijo, sonriendo. Lucía negó. No, respondió. Perdiste porque ya me enseñaste todo. Don Ernesto cerró los ojos un segundo. Entonces gain, dijo. Nadie grabó. La primera vez que un niño pidió repetir platos sin miedo. La madre, que aprendió a leer. El joven que dejó la calle para ayudar en la cocina. No eran virales, eran reales. En Lucía aún conservaba el tablero original,
piezas disparejas. Esquenes Gasteides lo guardaba bajo la cama no por nostalgia, por memoria en una noche. Una niña nueva le preguntó: ¿por qué juegas ajedrez? Lucía pensó un momento. Porque me enseñó algo importante, respondió. ¿Qué cosa? Lucía acomodó un peón. Que nadie debería reírse cuando alguien tiene hambre. Y que incluso el peón más pequeño puede cambiar el juego. Sí, no, se rinde. La cámara se aleja del centro, no hacia arriba, no hacia el cielo, hacia la calle. Personas caminando. Historias invisibles. El mundo sigue siendo injusto. El tablero sigue inclinado, pero ahora en una esquina cualquiera alguien aprendió a pensar antes de moverse. Ana, y eso cambia más cosas de las que parece.